Buenas tardes, profesora. Nosotros somos el grupo número 2 y vamos a hablar sobre la época barroca y sobre Descartes. En la época barroca comienza en sí cuando Sofía no sabía mucho sobre el filósofo porque habían pasado muchos días sin saber de él. Y el 29 de mayo ella estaba en la cocina con su mamá, la mamá estaba viendo televisión y en eso ella oye la noticia de que había muerto un mayor noruego del batallón de las Naciones Unidas. Ella pensó que era el papá de Hilde, entonces se puso muy mal y se puso a llorar. A la mamá le pareció muy extraño esta actitud que había tomado ante esa noticia y le empezó a preguntar, cosa que Sofía tuvo que responder, pero obviamente no le habló completamente sobre el curso de filosofía. Luego, el día siguiente, en la escuela le entregaron unas tareas que había presentado anteriormente, entre las cuales había una postal del papá de Hilde, en la que decía que iba a tratar de conseguir esa moneda de 10 coronas que se la había perdido. Entonces Sofía esto se le hizo muy raro, muy extraño, y luego se fue a su casa a buscar en el jardín a Hermes, donde lo encontró y fueron camino a la casa del filósofo. Bueno, ya camino a la casa del filósofo, justamente en la parte donde había encontrado anteriormente la moneda de 10 coronas, encontró una postal. Que esta postal se la llevó directamente al filósofo, muy enojada. Y cuando lo vio, él estaba vestido con una peluca rizada, zapatos de charol, medias blancas y un traje de encajes. Seguramente de la época que iban a hablar. Sofía en eso empieza a ver los objetos que había. O sea, había cambiado mucho como anteriormente lo había visto. En eso ve una caja donde había unos lentes y le preguntó que qué era tal cosa. Cosa que el filósofo le dijo que eran unas lentillas que un filósofo muy importante en la época que iban a hablar los había pulido. También encontró un libro que también fue de un filósofo muy importante, que es Descartes. Bueno, luego empezaron a hablar sobre esa época, sobre el siglo XVII, y que en esto se caracterizaba, su principal característica es su arte, que era un arte lleno de contraste muy diferente al arte renacentista. Además, hablaron sobre la guerra de los 30 años, que fue de 1618 a 1648. En realidad fue una lucha entre protestantes y católicos. Además, se dice que con la muerte de Gustavo III en el año 1792, en Suecia acabó la época barroca. Él era muy amante del teatro y se decía que, o sea, se decía en esa época que aparte del teatro ser una expresión artística, era más bien el símbolo de la vida. Además, en el barroco surgió el teatro moderno, el cual, en el cual se representaban escenas como con ilusiones y con esta se decía que era, con esta se decía que era la representación de la vida del ser humano. La época barroca se la caracteriza por ser una de las épocas más alegres, puesto que reinaban las obras de teatro. Grandes escritores fueron Shakespeare y Macbeth, que son nombrados en este libro por su gran prestigio, que incluso a pesar de haber existido ellos en el año 1600, aún son conocidas muchos de ellos sus obras de teatro. Una de Shakespeare que me llamó mucho la atención es la frase ser o no ser, esa es la cuestión, de su obra de teatro Hamlet. Estos dos escritores nos dejaron una visión muy diferente del mundo, pues diciendo que la vida es un teatro y nosotros somos los actores de ella, o también diciendo que la vida es un sueño. Y aquí es donde entra un gran filósofo coreano, Zhuangzi, que dijo alguna vez, una vez soñé que yo era una mariposa, y ahora ya no sé si soy Swansea, que soñó ser una mariposa, o si soy una mariposa que sueña ser Swansea. Y creo que tiene razón, puesto que esto nos ha pasado a la mayoría de personas que cuando soñamos o tenemos un sueño que lo sentimos tan real, nos ponemos a cuestionar si estamos realmente despiertos
y todo lo que estamos viviendo es real, o si somos parte de un gran sueño y ya después hemos de despertar. Eh, También existió otro gran filósofo, Peter Das, que dijo que lo único eterno y constante era Dios. Y estoy de acuerdo con él, porque es cierto, si nos ponemos a dar cuenta, si nos damos cuenta, todo lo que está a nuestro alrededor cumple el siguiente proceso. Nace, crece, se reproduce y muere. Ya está ahí. Pero en cambio Dios siempre estará ahí. Es eterno, puesto que es un Dios, un ser omnisciente. Ok, ahora metiéndonos en la filosofía más de esa época, habían dos corrientes filosóficas como que reinaban. Uno es el materialismo, que es el que reduce todos los fenómenos de la naturaleza convirtiéndolos en magnitudes físicas concretas. Y por otra parte tenemos al idealismo, que es todo lo contrario, ya que viene de una naturaleza mucho más espiritual. El pensamiento de Laplace lo podemos ver más como un determinismo. La frase dice, todo lo que ocurre está decidido de antemano. Esto quiere decir que así sea hoy día nosotros movamos un lápiz, una mesa o comamos lo que sea que vamos a comer, eso quiere decir que nuestra historia ya está escrita y todo lo que nos pasa es por alguna razón. Y ahora a continuación les vamos a hablar sobre uno de los filósofos más importantes de esta época barroca. René Descartes, nacido el 31 de marzo de 1596. Él desde muy joven se interesó por obtener más conocimientos acerca de la naturaleza del ser humano y del universo. Después de haber estudiado la filosofía, este se convenció cada vez más de su ignorancia, es decir, el poco conocimiento que él obtenía a tantas incógnitas que existen en el mundo. Al igual que Descartes, él pensaba que la razón era la única fuente que nos proporcionaba conocimientos seguros. Descartes empieza a viajar por Europa y, al igual que Sócrates, emplea su vida a conversar con las personas de Atenas. Luego de esto, él va a vivir a París unos cuantos años, pero en 1629 viaja a Holanda, donde vivió casi 20 años trabajando en sus tratados filosóficos. En 1649 es convocado a Suecia por la reina Cristina. Esta la convocó para que instruyera un poco más en el camino de la filosofía y enseñara tantas ideas que él podía tener. Debido al clima que hacía en Suecia, Descartes contrajo una neumonía, lo que causó la muerte en el invierno de 1650 con 54 años. Descartes llegó a tener una gran importancia, incluso después de su muerte, en el mundo de la filosofía, ya que éste rompió con la tradición escolástica, dando inicio a la filosofía moderna en general y al racionalismo en particular. René Descartes fue un matemático, físico y filósofo francés cuyas aportaciones fueron una revolución en el campo científico y filosófico. A él se le atribuyó la famosa frase "pienso, luego existo". Formuló el método cartesiano, creó el mecanicismo y desarrolló la geometría analítica. Su pensamiento se basa en rechazar las verdades recibidas. Él se guió por parte de Platón
y Sócrates, siguiendo sus pasos, viajando por Europa, y conociendo más de la naturaleza, dando muchas aportaciones tanto en la filosofía, en la física y matemática.